desierto y me demostró que yo puedo pasar por el desierto conforme a lo que se me enseñó, conectado a lo que yo era, pero también se me enseñó que hay un Getsemaní que te quebranta y que te deja decir, si Jesús entró a la cruz del Calvario, pasó por dolor, porque en el Getsemaní dijo, si esto puede ser pasar, pasa de esta copa. El Getsemaní fue la demostración de la humanidad de Dios en Jesús. El Getsemaní fue aquello que pudimos ver, wow, este hombre, siendo el espíritu del Hijo, está hablando en la carne que estaba siendo procesada. No era que era una super cosa, era que era el Cristo demostrándonos lo que el amor realmente significa, iglesia. Me quedé en el paso todavía, vamos para el próximo texto. Versículo 5 dice, no se comporta con ¿qué? Con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Mira esto, no se enoja fácilmente, pero sí se enoja. Ahora yo quiero explicarte lo que es el enojo. Y entienda esto, que esto le va a ayudar muchísimo. El enojo es un sistema operativo que está creado en el ser humano, en el cual detecta las señales que lo acomplejan. El enojo es un sistema operativo que detecta las señales que lo complejan. Cuando el botón del complejo es tocado, tu reacción y tu forma de ser es transformada. Cuando tú eres transformado, no piensas tú, piensan tus emociones. Y cuando tus emociones piensan, tú dejas de que el espíritu obre y comienza la carne a obrar. Cuando a mí algo me provoca ese enojo, yo trato de salirme de mi cuerpo y tratar de respirar hondo y expresar mi dolor en una forma más tranquila, porque si yo no puedo controlar mi enojo me va a controlar a mí. Y si el enojo me controla a mí, significa que la causa tiene más autoridad, poder sobre mi propia pareja. Eso fue poderoso. Eso es para usted oírlo 3, 4 veces. Porque cuando, un ejemplo, Ricardo es enojado por su esposa, si el enojo no es controlado, el resultado de su enojo, aunque tenga la razón, porque la razón no es más importante que la relación, la razón, lo que le va a definir a ella es la cantidad de amor que él siente por ella, porque ya él aprovechó la causa para lastimar la relación, para lastimar a la persona, y la persona no puede reaccionar porque está confundida, porque dice, si este hombre me ama, ¿cómo va a ser que me gritó, que me habló y que me hizo, y no ve una transformación? Y no estoy diciendo que usted va a ser perfecto, pero le estoy dando las herramientas para que usted se vaya perfeccionando en el entendimiento de su amor. Porque si usted no entiende el amor, usted no va a entender la pareja. Lo que pasa es que con los hijos se nos nace, porque la diferencia es que tenemos un sentido de entendimiento de la capacidad de nuestros hijos. Y nuestros hijos, por más que usted le diga, no hagas eso, lo hace. Usted nunca deja de amarlo, porque usted siempre los ve ignorantes. Y como usted siempre los ve ignorantes, usted no tiene un complejo. Cuando ellos crecen, es fácil usted comportarse de la manera más mala. Es más, muchos padres, cuando llega la edad adolescente, es cuando se cuelgan con los hijos. Y no entienden que en los últimos años de la juventud, de los jóvenes, es casi siempre lo que recuerdan. No entienden lo que hiciste en todo el proceso. Pero es que ahora usted dice, ya tú eres un manganzón. Del verbo, ya tú eres grande. Y como ya tú tienes unas expectativas de que ese manganzón se comporte como tiene que ser y te recompensa por lo que tú has hecho, te toca un sistema operativo que te acompleja y tú dices, tú eres un mal agradecido. Lo que pasa es que no hemos podido entender cómo expresarnos en la definición de lo que es amor. Y el amor no está constituido por lo que es, está constituido por lo que somos.
Oh my God. El amor de Dios no está constituido por lo que ella es, está constituido por lo que somos. Yo no puedo enamorarme de lo que ella es. Yo me tengo que enamorar de lo que ella y yo somos. Voy a explicar otra forma. Espiritualmente, yo no me puedo enamorar con Dios por lo que Dios es. Porque si yo me enamoro por lo que Dios es, este es el problema de la gente. Yo me enamoro por los milagros que puede hacer, por la prosperidad que puede dar, por la autoridad que puede dar, por la herencia que voy a recibir. Pero si yo me enamoro por lo que somos, un linaje escogido, un real sacerdocio, ese es mi Padre, ese me creó, ese me formó, ese dio la vida por mí. Cuando yo me enamoro por esto que Él es en nosotros, ahora no es uno, ahora somos dos. Yo no sé si tú estás entendiendo la definición de amor. Ahora tiene sentido cuando Él dice: yo no me voy a comportar con rudeza, porque ahora mi sistema operativo va a apreciar lo que somos y no lo que pasó. Porque el problema del Evangelio es que todos venimos y nos paramos así. Y nos paramos de una forma que el primer viento nos mueve. Yo no sé si usted estaba aquí cuando pasaron los tornados, pero una de las cosas que yo he descubierto viviendo en la Florida es los cambios que se hacen en las ciudades conforme a las crisis que pasan en las ciudades. Y cuando vinieron los tornados en el 1998, cuando vinieron los tornados en el 98, escucha bien esto, las casas estaban diseñadas con unos códigos. Luego que los tornados pasaron por esta ciudad, se hicieron un montón de cambios de códigos en la formación y la estructura que se iba a hacer en este lugar. Yo no sé si tú estás entendiendo que cada vez que tú pasas por un proceso, lo que los procesos hacen es que cambian los códigos en los que tú estás manejando. Y lo que antes te enojaba, ahora no te enoja igual. Hasta que tú no entiendas el significado del amor, tú no vas a tener un desarrollo espiritual. Tú podrás tener un desarrollo emocional. Tú podrás estar contento creyéndole a Dios porque Dios hizo un milagro en tu vida. Pero cada vez que venga un hermanito, una hermanita o alguien que te haga algo, vas a salir volado por la puerta, porque en tu vida y en tu espíritu todavía tú no tienes el entendimiento de lo que es el amor. Y cuando tú no entiendes lo que es el amor, la primera palabra que tú piensas que es una sanidad para tus interiores: me voy. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Escucha esto. Pablo lo explica de esta forma, porque todos los que han pasado y hemos pasado por procesos, no puede decir que el amor se deleita, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la maldad. No puede decir eso. Porque el amor no es que tú tengas una sobreprotección, que ahora, que aunque te hagan las cosas mal, como quiera que sea, tú eres feliz. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo es que tú no puedes permitir que algo te haga daño, porque tú vas a conformarte por la verdad. Escucha bien esto para que tengas una idea. Si tu esposo, tu abuelo, papá, alguien, un jefe, te hizo algo en tu vida, no es simplemente el hecho de que lo voy a perdonar. Porque aquí es donde la gente no entiende el sentido de lo que es perdón. Tú nunca serás libre y estarás firme a menos que creas en la verdad de lo que te hace libre. Lo voy a decir de otra forma. Tú no eres una víctima hasta que tú creas que eres una víctima. Pero en el momento en que la verdad es que lo que te hicieron fue injusto, esa verdad te va a hacer libre. Porque tú no estás perdonando por lo que te hizo, tú estás perdonando porque no entendió lo que hizo. Y cuando una persona no entiende lo que hace, tú puedes ser libre en la verdad. ¿De qué van a discutir?
¿De qué vale pelear? Si la realidad es que no hay nada más mejor que entender la verdad. Y la verdad se defiende sola. ¿Sabes qué? Si Sonia tiene una verdad, Ricardo tiene una verdad, y Sonia estropea esa verdad, y ahora Ricardo, en vez de actuar compulsivamente, dice: ¿sabes qué? Yo no voy a tirar las toallas, yo no puedo más nada, yo no voy a seguir más nada, esto tiene que acabarse. ¿Sabes qué va a pasar? Que lo que pasó ahí no se definió, porque ahora él no sale, solucionó un problema momentáneo, pero él se está yendo porque no supo expresar su verdad. Ellos se podrían divorciar porque uno no supo expresar su verdad. Porque si la otra persona se casó por amor y sabe que él en su expresión le dice: así me sentí, así me hiciste sentir, esto tocaste, esto lastimaste. Si él no tiene la capacidad de poder expresar la verdad sin golpe, sin grito, sino con la expresión del corazón, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo quiere, el amor todo lo soporta, el amor tiene tolerancia, el amor es una cosa que no tiene definición. Yo amo a Dios, así se me quite esto, se me quite lo otro, así tenga que pasar, así sea, yo amo a Dios porque Dios hizo algo que jamás y nunca podrá estropear lo que comenzó. Pero usted no podrá amar a Dios si no le pone un punto final a la experiencia del pasado. El divorcio es la causa de una mala comunicación. Y una mala comunicación no se puede establecer ni desarrollar en un sistema que no tenga amor. Usted tiene que amar el trabajo, no es el mismo amor. Has escuchado la palabra de Dios para el día de hoy con el pastor Javier Palmer del Centro de la Familia Cristiana de Kissimmee St. Cloud, localizada en el 2885 de la Parting Settlement Road en Kissimmee. Comuníquese con nosotros al 407-210-3988 o visite nuestra página web centrodelafamiliacristiana.net. Hasta la próxima.